Estamos en contacto telefónico con Facundo Jaime de Observatorio Secaitra para hablar de un tema que en algún momento recurrentemente tocamos aristas de este tema, pero vamos a abocarnos precisamente al tema peatones y la conducta de los peatones en la vía pública y los resultados de la encuesta de Secaitra, que son bastante alarmantes o de pronto desalentadores, ¿no? Facundo nos va a contar de qué se trata. Facu, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, buenos días para vos también. Sí, un poco desalentadores, quizá también nos propone buenos desafíos para el futuro. El resultado más resonante tiene que ver con un 84% de conductores que manifestó que en mayor o menor medida los peatones solían tener inconductas que ponían en riesgo su físico y obviamente que desordenaban de alguna forma el tránsito. Siempre hablamos que los peatones por ahí en las grandes ciudades respetan las sendas peatonales, pero en las ciudades chicas, como podría ser Lobos, eso no ocurre. La diferenciación entre grandes ciudades o zonas más urbanas con zonas rurales se diferencia, es cierto, pero la problemática existe y siempre estamos hablando del rol del peatón. Voy a dar el ejemplo más típico que se me ocurre. Es muy habitual que en ciudades como Lobos, por ejemplo, los vecinos y las vecinas, cuando van a hacer compras, vayan con el carrito. Y muchas veces el carrito es cierto que rueda más fácil sobre la calle que sobre la vereda. Y también hay muchas veces que por ahí la vereda no está en el estado óptimo. Hay muchas cuestiones que hacen a que muchas veces se camine más sobre la calle que sobre la vereda. Y obviamente es una problemática que en grandes ciudades, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no suele pasar. Pero, ¿qué significa y qué quiere decir? Que acá también hay que tratar de apelar a la responsabilidad individual, tratar de apelar a el análisis de contexto que pueda llegar a tener cada persona para, en oportunidad del lugar en el que nos toque estar, tratar de siempre optar por la opción más segura, la que menos exponga al físico y la que más trate de generar situaciones, insisto, de seguridad y previsibilidad. Uh-huh. Claro, la ley de tránsito es muy clara, inclusive si nos vamos al artículo 38, si mal no recuerdo, que habla específicamente del comportamiento de los peatones en la vía pública. Exactamente, si bien el articulado de la ley no es todo lo, yo diría todo lo unísono que se necesita, está un poco dispersa la legislación, la realidad es que es bastante claro el articulado con respecto a que el peatón debe hacer los cruces de la calle por las sendas peatonales o lugares indicados para ello. Acá con lugares indicados para ello la norma se refiere a pasos a nivel específicos de vías o inclusive puentes peatonales en caso de autopistas o autovías, y obviamente también establece la prioridad de paso. La prioridad de paso siempre la tendrá el peatón, obviamente estamos hablando de vías no semaforizadas. En vías semaforizadas, tanto el peatón como los conductores deberán hacer caso a lo que las luces del semáforo digan. Claro, claro. ¿Y qué hacer al respecto entonces? Porque si esta encuesta ha dado que 8 de cada 10 se maneja de forma incorrecta en la calle, ¿qué campaña podemos hacer de concientización? Y siempre vamos al mismo cada vez que hablamos con vos, de que da la sensación que faltaran campañas de educación, ¿no? O de información hacia quien... Bueno, acá, sí, perdón, Sí, sí, no te dejé terminar la idea, perdón. sí, sí, para aquellos que no que se manejan en la vía pública me refería, ¿no? La falta de por ahí de información. Bueno, yo creo que ahí confluyen dos cuestiones. La primera tiene que ver con algo que es medio lógico, que tiene que ver con que no existe carnet de peatón, como si existe carnet de conductor. Yo cuando saqué mi registro de conducir, obviamente tuve que leer y estudiar la norma. Como no hay carnet de peatón, no hay tampoco una invitación a que el peatón agarre la ley y vea cuáles son sus derechos y obligaciones. Y después lo otro, que se complementa con esto que acabo de mencionar, es que en el plexo sancionatorio prácticamente no hay infracciones, no hay multas que se puedan llegar a labrar hacia peatones por inconductas. Entonces, sin obligatoriedad en el estudio porque no hay carnet y sin fuerza coercitiva que los empuje a ser peatones ejemplares, también es una realidad que la transgresión desde el punto de vista, desde el rol de peatón, está a la orden del día. Entonces, yo más que campaña de concientización, lo que sí haría es quizá a niños de edades tempranas, donde quizá ya nuestros padres empiezan a mandarnos a hacer algún mandado en el barrio, por ahí ni cruzando una calle, hasta en la misma
cuadra, donde ya empezamos a tener algo de independencia como peatones, yo creo que ese es un buen momento de la vida para tratar de agregar 1 a 2 horas anuales, digo, no semanales, pero sí algo obligatorio a toda la currícula de los chicos que estén en esta edad temprana, para tratar de transmitir conocimientos troncales, las luces de los semáforos, lo que es una senda peatonal, lo que no, y insisto, tratar de nutrirlos de una información que le va a ser útil también para todo el resto de su vida como peatón, pero asegurándonos que todos los niños van a tener esa base mínima de conocimiento previo, ¿no? Y dentro de este porcentaje tan elevado, ¿no? 80% de peatones que, bueno, asumieron que se manejan incorrectamente en la calle, ¿la franja etaria cómo está dada? ¿Se dio más en los mayores o en los menores? Bien, ahí yo hago un comentario que por ahí se pasó. Ese 84% fueron conductores de vehículos los que opinaron que en esa medida transgredían los peatones. No fueron mismos peatones. ¿Por qué hago este comentario? Porque si bien el porcentaje es realmente muy alto, nosotros entendemos que ahí hay cierto vicio en el resultado de esta relación que existe entre el peatón y el conductor, donde siempre para el conductor el peatón tiene conductas, y del lado del peatón al revés, el conductor no respeta las prioridades y suele tener inconductas. Claro, sí, se entiende. Y entonces, ¿cómo revertimos esta situación? Porque seguimos, volvemos al punto de partida. No hablamos de una educación porque no hay una norma, como vos bien decís, que sancione a un peatón en una actitud incorrecta. No pasa lo mismo con quien conduzca un vehículo. Podría haber una campaña donde, con elementos básicos, enseñarle al peatón cómo conducirse, literalmente, en la vía pública. Totalmente, no sería una iniciativa mala. La realidad es que también hay que pensar que hay que tratar de avivar esta empatía. ¿Por qué? Porque peatones somos todos. Entonces, cuando estamos en el rol de conductores, entendiendo que cuando nos bajemos del auto vamos a ser peatones, tratar de tomar cierta conducta lo más ejemplar posible, porque ¿cómo yo me voy a quejar en mi rol de conductor que un peatón tiene inconductas si luego cuando yo soy peatón realizo las mismas inconductas o peores? Hay que tratar de, insisto, llamar a la responsabilidad individual y entender que nuestro país es muy largo y muy ancho y que somos 50 millones y como argentinos no podemos estar permanentemente detrás de que nos apunten cuál debe ser nuestra conducta correcta y de que nos apuntalen con lo que estamos haciendo mal. Hay que empezar a tratar de, obviamente, siempre utilizando el sentido común y vuelvo a lo mismo, no exponiendo el físico, porque también se da mucho que, como la prioridad la tienen los peatones, hay peatones que muchas veces tratan de hacer valer esa prioridad y muchas veces, lamentablemente, se expone el físico. El peatón obviamente no tiene casco, no tiene cinturón de seguridad, no tiene chasis que lo proteja. Entonces, cuando hablamos de la prioridad, hablamos en un aspecto ideal, porque obviamente si en una calle un conductor no me dio el paso, tratar de hacer valer esa prioridad no es lo óptimo, no es la mejor opción. La mejor opción siempre será la más segura e, insisto, la que mayor previsibilidad al resto del contexto vial le dé. Claro, y yo siempre insisto y vuelvo a ese artículo 38 de la ley de tránsito, que sería interesante que aquella persona que va a conducir un vehículo la lea porque en algún momento el conductor pasa a ser peatón. Y si en este artículo se especifica cómo se debe utilizar la senda peatonal, qué lugares excepcionalmente se puede cruzar por la calzada, bueno, rodeando los vehículos, etcétera, sería una manera de saber que quien es conductor pasa a ser peatón, sabe cuáles son sus obligaciones también. Sí, totalmente. Ahí está la dualidad de roles de la cual hablábamos antes. Pero sin duda, cualquier tipo de campaña que tienda a concientizar, yo creo que también algo que falta es ponderar la importancia que tiene el peatón. Muchas veces, como es el sujeto más desprotegido, más vulnerable en el ordenamiento vial, notamos que se le resta importancia y nada más lejano de ello. Para mí, todo lo contrario, la ley gira en torno al cuidado del peatón y el peatón tiene que asumir su rol con la importancia que la ley lo toma también, porque si bien obviamente un peatón por sí solo no podrá generar un siniestro, la realidad es que el comportamiento del peatón ordena indirectamente también el tránsito y lo que hace a la minimización de riesgos para posibles siniestros.